dentro de los tumores más frecuentes de los múltiples o varios que hay, pero vamos a repasar y vamos a detenernos en lo que es el neuroblastoma y el tumor de Wilms, ¿no? Entonces vamos a hacer primero una revisión de lo que en sí, miren, ve, hay varios tumores que se dan en la niñez y que generalmente tienen que ver mucho con tumores de tipo embrionario. A veces se cuestiona mucho sobre cuando estamos frente a un tumor, decir si es que este es un problema del desarrollo, ¿no? O sea, de la variación y el desarrollo histológico, o si realmente ya es el inicio de una neoplasia, porque son células inmaduras, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el rhabdomiosarcoma, que es un tumor, ¿no? De tejidos blandos, donde miren aquí está la celularidad y cómo este infiltra generalmente en tejidos blandos. El retinoblastoma, que es también una neoplasia, ¿no? Que se presenta generalmente en la zona ocular, ¿no? Como su nombre le dice, retino, y que ocasiona la pérdida incluso del ojo del bebé o la niña o niño recién nacido, ¿no? El sarcoma de Ewing, que es un tumor, ¿no? Que está presente en hueso, pero en la parte que rodea al hueso y que es un tejido blando, ¿no? Y que también tiene una característica de estas células casi muy uniformes o distribuidas irregularmente, pero casi todas son células que están pequeñas, ¿no? Acá el méduloblastoma, que es otro tumor también cerebral, pero que está en la zona generalmente del cerebelo, ¿no? Que está en la zona posterior del cráneo, ¿no? Entonces, estos son tumores así que pueden presentarse y de los que vamos a revisar posteriormente con mayor detalle. Entonces, dentro de los tumores malignos, vamos a ver que cada 250 personas que nacen, ¿no? En el mundo, vamos a ver que por lo menos una de ellas va a tener un cáncer antes de los 20 años. Es por eso que en la actualidad tiene mucha importancia el estudiar o hacer la prevención del cáncer en las personas, ¿no? Tanto los cánceres que pueden ser de tendencia hereditaria como también algunas sustancias tóxicas que pueden estar dañando y ocasionando una mutación en el ser humano y que va a tener un cáncer posteriormente después de varios años, ¿no? Los avances en los tratamientos en los niños últimamente han permitido que el niño tenga supervivencia. Actualmente ya no se mueren como antes los niños donde no se conocía muy bien mucha variedad en quimioterapia, en la radioterapia, y estos niños morían. Hoy en día ya muchos niños se salvan incluso con leucemias, ¿no? El cáncer infantil es, dentro de los cánceres infantiles, el que ocupa el primer lugar y el más común son de las enfermedades hematológicas, y dentro de ellas tenemos a la leucemia, ¿no? El segundo cáncer más frecuente es el sarcoma de Ewing. Hay distintos tipos de cánceres, pero todos desarrollan de la misma forma cuando, ¿no? Las células van a ver que crecen de una forma descontrolada, que desarrollan tamaños y formas anormales, que superan sus límites habituales dentro del cuerpo. O sea, ellos crecen masas sólidas que ocupan, ¿no? Un gran espacio en el cuerpo. Otras vamos a ver que destruyen a células circundantes, como ocurren, ¿no? Por ejemplo, las células T, que son unas células asesinas, que ocasionan destrucción más bien de la formación de nuevos elementos hematológicos. Luego tenemos la incidencia y los tipos. La incidencia y el tipo de tumor. Tenemos que hay cierta incidencia en algunos países de tumores, ¿no? Más frecuentes que en otros países. Y también del tipo de tumor, ¿no? Porque los tumores también vamos a ver que tienen estadiajes y algunas variantes que pueden ser diferenciados, pobremente diferenciados o altamente anaplásicos, ¿no? O variables. Tenemos que la relación entre una alteración del desarrollo, como les decía, en un bebé o la inducción hacia un tumor es lo que siempre está en
juego cuando estamos frente a un problema de una lesión pseudotumoral o tumoral. Saber si ese tumor es benigno o ese tumor es maligno, ¿no? La prevalencia de las alteraciones genéticas es importante, una base muy importante es preguntar a los padres, ¿no? Si hay tendencia en la familia por algún tipo de neoplasia, porque puede ser ya un aviso de que probablemente el hijo pueda haber heredado la enfermedad. La tendencia de tumores malignos neonatales o fetales es regresar a la forma espontánea o de lo contrario a que haya una diferenciación, ¿no? O como se diferencian estos tumores. Luego tenemos que la mejora de la supervivencia o la curación de estos tumores infantiles para reducir los efectos, también se ha hecho muchos estudios para reducir los efectos adversos en el tratamiento con la quimioterapia y con la radioterapia. Tratar de que en lo menor posible dañe al niño, ¿no? Los cánceres más frecuentes que se originan en el sistema hematopoyético generalmente son del tejido nervioso central, como simpático, la médula suprarrenal, la retina, los tejidos blandos, los huesos, el riñón, el hígado, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una relación de neoplasias en niños menores de 10 años. En una clasificación nos dice que en primer lugar están las neoplasias, dentro de ellas la leucemia y dentro de ellas la leucemia linfocítica aguda. Después tenemos el neuroblastoma, el nefroblastoma en riñón, o también llamado tumor de Wilms, luego el hepatoblastoma, luego el retinoblastoma, luego el rhabdomyosarcoma, el teratoma o el sarcoma de Ewing, el astrocitoma juvenil, el meduloblastoma y el ependimoma, como tumores frecuentes, ¿no? Estos van variando a veces en cierta posición, siendo de todas maneras la leucemia uno de los primer lugar a nivel mundial. Pero vamos a ver que en algunos países puede ser que algunos se presenten con mayor frecuencia y otros con menor frecuencia, pero generalmente siempre está casi ese listado de tumores presentes en niños. El neuroblastoma. El neuroblastoma, vamos a ver que es un tumor sólido, extracraneal, y es el más frecuente en la infancia y en la lactancia. Se deriva de las células de la cresta neural, que forman parte de la médula adrenal y del sistema nervioso simpático. Vamos a tener aquí presencia justamente de revisar mucho, también la zona de los ganglios, que son paravertebrales, esa zona muy cercana a la columna vertebral. Vamos a ver que la diseminación es a través de la vía linfática en un 35% y también a través de la vía hematógena. Vamos a ver que existe un déficit en estos niñitos que tienen este problema de tumoración por neuroblastoma, tienen un déficit cognitivo, tienen un cierto retardo, un problema de tipo emocional y también de un problema de autoestima, ¿no? Hay alteraciones en el cromosoma 16, en el brazo P, región 12-13, tenemos que hay una amplificación del oncogen del MYC y vamos a ver que en esos meduloblastomas que según utilizamos para hacer su diagnóstico en un niño pequeño que muchas veces no puede expresar, no puede hablar ni decirnos con detalle como lo podría hacer un adulto, vamos a ver que las imágenes nos ayudan mucho a evaluar, ¿no? la zona tumoral, ¿no? Cómo es que nosotros podemos hacer la interpretación. Entonces, para eso echamos mano de la tomografía, de la resonancia magnética, para ver, ¿no? Por medio de cortes, las diferentes tomas de la tumoración. Entonces, vamos a ver aquí que esta es una vista macroscópica, una vez que ya se extirpa la zona tumoral, cómo nosotros vamos a encontrar la resección que hace el cirujano y nos envía a nosotros para el estudio, ¿ya? Aquí también, este es un corte ya histológico, el anterior era macroscópico. Aquí ven cómo está, miren la porción del tumor, cómo ha crecido ese tumor,
¿no? En este niño. Y aquí vamos a ver cómo está distribuida la histología de la celularidad, ¿no? Este es con una coloración de hepatoxilina eosina, donde vamos a ver cómo los núcleos, mira, se distribuyen como rosetas, ¿no? Y que son bastante pignóticos, bien teñidos, ¿no? Y bastante uniformes. Aquí tenemos también otra vista del neuroblastoma, donde podemos ver, miren, esa distribución de los núcleos, ¿no? Y cuando hacemos una tinción también para identificar a este tipo de celularidad, ¿no? Luego vamos a ver que estos neuroblastomas, cuando estamos presentes en un niño, tenemos que hacer una clasificación de su estadiaje, ¿no? Tanto histológica como de imagen, ¿no? Y de la localización para ver luego con cirugía cómo poder operarlos a estos niños, porque todos ellos van a tener que ir a la cirugía, ¿no? Y poder llevar a cargo su caso, ¿no? El sistema por clasificación histológica, según la clasificación que tiene Shimada, vamos a ver que ellos colocan aquí como una clasificación de los 3 subtipos de variantes no histológicas en el neuroblastoma. Y lo ponen como que hay un indiferenciado, un poco diferenciado y un diferenciado en la clasificación. Entonces tenemos que, según la estadificación histológica indiferenciada, vamos a tener que realmente estas células tumorales son pequeñas, medianas y con un citoplasma, ¿no? Un poco discernible porque no más de lo que se observa en la zona es el núcleo, bastante grande, ¿no? Bien hipercromático, con bordes y citoplasmas muy, muy vagos, muy, muy leves, ¿no? Los núcleos son redondos, alargados, tienen una cromatina como sal y pimienta y los nucleolos son distintos. También tenemos que tiene un fondo en neurófilo o un fondo algo generalmente medio rosado, ¿no? Necesitan estudios, generalmente de exámenes auxiliares, para completar el caso en estos niños que tienen una histología muy alterada, ¿no? Muy indiferenciada. Cuando es un pobremente diferenciado, tenemos que generalmente el mayor del 5%, vamos a ver que estos células tumorales son neuroblastos diferenciados, o sea, son todavía estos células del tejido nervioso, ¿no? Muy jóvenes o tempranos. Entonces aquí también en el diferenciado vamos a ver igualmente y también vamos a ver que aquí está presente también el desarrollo de un estroma de las células el estroma de Schwann en las células ganglionares maduras y en maduración más o menos vamos a ver mayor del 50% con una zona de transición continua con áreas bastante neuroblastomatosas. En la estadificación por resección quirúrgica, vamos a ver que hay 2 sistemas de estadificación cuando ya el niño va a pasar a ser operado, ¿no? Y que se tiene que aplicar después de la cirugía para poder asignar cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser el proceso de tratamiento de este niño. En el estadio 1 es cuando el tumor está localizado con una excisión macroscópica completa y tenemos que, si queda o no, una enfermedad residual microscópica, ¿no? Y vamos a ver aquí los ganglios, ¿no? Si estos ganglios realmente son negativos, ahí está el tumor, pero estos ganglios son negativos, ¿no? Y si los ganglios linfáticos adheridos y extirpados por el tumor primario pueden ser positivos, o sea, tenemos que colocarlo en qué estadiaje vamos, según lo que encontramos, la pieza que extirpa el cirujano.
El de estadio 2 es el tumor que está localizado pero con una decisión macroscópica incompleta, ¿no? Hay ganglios ipsilaterales negativos para el tumor microscópicamente. Y un 2B es cuando este tumor está localizado con o sin decisión macroscópica completa, pero los ganglios ipsilaterales no son adherentes positivos para el tumor. Y los ganglios linfáticos contralaterales están agrandados y deben ser negativos para el tumor microscópicamente. Y en el grado 3, ¿no? El estadio 3, vamos a ver que el tumor es unilateral, irresecable, ¿no? Porque infiltra a través de la línea media, la línea que define la columna vertebral, ¿no? Que hacia el otro lado, y vamos a ver que puede haber como no compromiso de los ganglios linfáticos regionales, o puede ser que el tumor sea unilateralmente localizado con afectación de los ganglios regionales contralaterales, o también que el tumor esté en la línea media con extensión bilateral por infiltración y que en este caso es irresecable, ¿no? Porque ya se están afectando los ganglios. Entonces ya varía el grado de o sea, la posibilidad de que nos vaya con éxito en la cirugía. El estadiaje quirúrgico, tenemos que también, el estadio 4, es cuando el tumor está diseminado hacia los ganglios linfáticos, distantes a los huesos, a la médula ósea, al hígado, a la piel y a otros órganos. Y el tumor primario localizado se define cuando el estadio 1, 2A y 2B, con diseminación hacia la piel, hacia el hígado, ¿no? Y hay un 10% de células nucleadas. Y generalmente solo en lactantes menores de 1 año se presenta este tipo de estadiaje. Entonces, el estadiaje por la imagen del tumor. Aquí vamos a tener que hay una clasificación que se hace internacionalmente por el grupo de riesgo basado en la parte clínica con las imágenes, donde acá nos dice que hay una clasificación de un L1, llamamos, cuando está localizado el tumor, pero no involucra estructuras vitales, ¿no? Sin embargo, si está confinado a un tumor local o regional, ya es un L2. Si hay metástasis, ¿no? Ya vamos a ver a distancia, o si hay una metástasis confinada a otros órganos, ¿no? Como la piel, el hígado, ¿no? O la médula ósea, ¿no? El diagnóstico en sí, en estos casos, tenemos que hacerlo por análisis de sangre y de orina, ¿no? Ecografía, resonancia magnética, aspiración de la médula ósea. Generalmente podemos tomar también la médula ósea, el hueso los huesitos generalmente en cadera o de lo contrario en esternón para ver. Y la biopsia del tumor también, si en caso no, es necesario para confirmarlo. Tenemos que también, tenemos varias posibilidades de poder hacer el diagnóstico. En el pronóstico tenemos que se incorporan 2 tipos de estadiajes estos tipos de estadiajes de riesgo es muy importante, tanto ver si es que en estos niños, según la histología, como ya les dije, si es que es un bien diferenciado, pobremente diferenciado, o vamos a decir bajo riesgo intermedio, o un alto riesgo, y luego también tener en cuenta la edad, tener en cuenta cómo están las alteraciones a nivel evaluación genética, cómo tenemos nosotros esta estratificación que ya hemos hecho en la información del neuroblastoma. Y entonces vamos a ver que podemos recién emitir un diagnóstico. Se han propuesto muchos factores pronósticos, los más sólidos, los cuales vamos a ver que según el tipo histológico, el grado de diferenciación del tumor, la edad
del niño y asimismo vamos a ver que hay algunos factores de pronóstico favorables y adicionales, ¿no? Abundantes, pongamos infiltrado inflamatorio linfoideo, tenemos ubicación, si la ubicación está en el cuello, la ubicación está en el tórax, la ubicación está en el pelvis. ¿Dónde está la ubicación del neuroblastoma? Porque siempre vamos a tener que guiarnos del eje de la columna vertebral. También tenemos los factores de pronóstico desfavorables para el niño, ¿no? Que si hay una amplificación del MIC, que tiene más de 10 ploidías, ¿no? Por foco, por campo, ¿no? Por campo. O si también tenemos la amplificación del ALK, ¿no? Si también tiene delección del cromosoma 1 en el brazo PET, zona 36.3, ¿no? O en la delección en el cromosoma 11, Q23, o también si tenemos un contenido de un ADN casi diploide, ¿no? Entonces vamos a ver que también consideremos un poco la edad del niño, ¿no? Que generalmente son niños recién nacidos o niños de 1 año, 2 años a 3 años. Entonces, tomar en cuenta la edad también es importante, la ubicación y según el abordaje que puede hacer el cirujano para la intervención de este tipo de tumor. Luego, otro tumor importante en los niños y frecuentes que últimamente, a Dios gracias, han disminuido un poco, es el tumor de Wilms o nefroblastoma. Es un tumor maligno, sólido y frecuente en la niñez. Fue realmente en honor el nombre de Wilms a Max Wilms, que fue un cirujano alemán que lo describió en 1899, detalladamente, porque ha habido también muchos otros que han encontrado, han descrito más o menos este tumor. Se origina en las células embrionarias del blastema renal. La mayoría son unilaterales, pero se ubica generalmente en el polo superior, aunque pueden haber también casos que sean bilaterales, que generalmente están en un 5%, 4%, a veces uno describe en 5% y hasta 8%. Está considerada como la quinta neoplasia más frecuente en la niñez a nivel mundial. Se presenta en 1 de cada 10.000 a 200.000 recién nacidos vivos. Tenemos que la edad es de 1 a 4 años, se asocia a malformaciones del tracto urinario, puede ser a hipospadias, puede ser a criptorquidia, aniridia y a hipertrofia. Tenemos en la genética que hay un 15 a un 20%, ¿no?, de casos que pueden ser hereditarios, pero el patrón es autosómico, dominante, con penetrancia variable. Existen 2 genes supresores, ¿no?, que están en el cromosoma 1, que es el WT1, el WT2, ¿no? Entonces, tenemos que el 10% se observó una delección del cromosoma 11p13 que está asociado al síndrome de Warm, que presenta aniridia, retardo mental, anormalidades genitourinarias. Y hay otro cromosoma del WT2, que es el cromosoma 11, que vamos a ver que presenta en el brazo P15, tenemos que está relacionado al síndrome de Bequin-Wiedemann, ¿no?, que es un síndrome característico en niños macrosómicos, niños grandes, que tienen visceromegalia, hipoglicemia neonatal. Y hay otros síndromes también asociados a tumor de Wilms, como es el síndrome de Dennis-Drash y también el de Sotos, ¿no? Tenemos que este tumor tiene 3 componentes importantes histológicos. Un componente blastemal, un componente epitelial y un componente estromal. Pueden ser quísticos, con necrosis, con hemorragia y raramente pueden presentar calcificaciones. Son friables, lobulados y bien encapsulados.
tienen no tienen cápsula propia, pero sí están recubiertos por una membrana muy delgada, que no cápsula, sino una membrana muy delgada. Microscópicamente vamos a ver que el estroma se asocia con la zona mesenquimal por células mixoides fusiformes, la zona blastemal vamos a ver por células pequeñas, de citoplasma escaso, se ven generalmente como si fueran núcleos, ¿no? Muy pequeños y unidos, ¿no? Núcleos redondos, y vamos a ver con un nucleolo muy pequeño. Vamos a ver que también la zona epitelial recuerda mucho a la zona neuronal o a la zona de los glomérulos, y son este tipo epitelial, son zonas menos agresivas. Entonces, miren, el tumor de Willis es una vista donde vamos a ver lo que está justamente, como les decía, en el polo superior. Ahí donde se presenta generalmente estos tumores, ¿no? La zona del polo superior. Luego, miren, esta es una vista para mostrarles la zona blastemal por ¿no? Grupo de células uniformes generalmente, ¿no? Redondas con escaso citoplasma, que forman como nidos de células. Sin embargo, la zona epitelial, miren, la zona epitelial es esta, ¿no? Y la zona mesenquimal es esta, alrededor casi de los grupos de células, ¿no? La zona mesenquimal o estromal. Luego tenemos que en la clínica, ¿qué vamos a tener en la clínica con estos tumores de Wilms? Generalmente se va a formar como una masa abdominal bastante sólida, en un 96%, que a la palpación vamos a ver que tiene unos bordes lisos en el abdomen, no dolorosa, no cruza la línea media generalmente y se mueve con la respiración. El niño va a presentar un malestar con pérdida de peso en un 20 a 30%. El dolor abdominal se va a presentar en un 37% de casos. Vamos a ver que va a haber también hipertensión arterial, puede haber fiebre en un 23% de casos. La hematuria, la palidez, anemia, ¿no? Por la hemorragia interna del tumor, anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento. Macroscópicamente vamos a ver que es un tumor encapsulado, vascularizado, friable. Y si hay metástasis, esta va a ser generalmente a pulmón. ¿Ya? También este tumor tiene un estadiaje. El tumor limitado solamente al riñón y completamente, si es solamente es el estadio 1, que estás confinado solamente al riñón y es completamente extirpado el riñón que tiene este cáncer. El tumor que se extiende más allá del riñón, pero que ha sido completamente removido, ¿no? El estadio 3 es el tumor residual, no hematógeno confinado al abdomen. El tumor con estadio 4 es cuando hay metástasis hematógenas. Y el estadio 5, cuando la participación es renal, pero de tipo bilateral al diagnóstico, ¿no? La evaluación diagnóstica. Vamos a ver que tiene 4 objetivos fundamentales para el uso racional de los recursos auxiliares para el diagnóstico. Vamos a ver, primero, confirmar que la masa es de origen renal. 2, es confirmar que la presencia que si hay presencia de un riñón contralateral, ¿no? Y es uno o se compromete el otro riñón. Identificar la extensión del tumor dentro de la vena cava inferior y en caso de estar presente si se acompaña de extensión intracardíaca, ¿ya? Y la 4, el estadio 4, es cuando hay que detectar metástasis inaccesibles a la exploración quirúrgica. Entonces, generalmente estas metástasis las vamos a identificar mediante estudios, ¿no? De imágenes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos generalmente para hacer el tratamiento de este niño? Aparte de la clínica que trae,
vamos a tener que evaluar la biopsia, el estudio histopatológico de la biopsia renal. Vamos a tener el estudio de diagnóstico por imágenes, que ya le dije, la resonancia, ¿no? Intervención quirúrgica, generalmente nefrectomía, extirpar el riñón, y luego vamos a tener quimioterapia. Este niño va a tener que recibir quimioterapia una vez secado el tumor, ¿no? O el riñón. Bueno, ahí terminamos. Generalmente estos tumores en los niños, lo importante es hacer el diagnóstico temprano para poder ver cómo podemos, cómo se puede coordinar con cirugía y ver la posibilidad de su intervención temprana, y luego someterlos a tratamiento, también apoyo de quimioterapia, ¿no? Y hacerle un seguimiento al niño. Generalmente estos tumores, como digo, son embrionarios, son muy tempranos, ¿no? Y muy raramente los vamos a encontrar pues en niños grandes o adolescentes, ¿no? O adultos. Generalmente se encuentran en este estadio, ¿no? En esta época, en esta edad, porque va a manifestar el crecimiento tumoral, el que va a dar ya alteraciones al niño, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿Escucharon? Ay, no me escuchan. Silenciar a todos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, se le escucha. Se escucha, doctora. Ah, ya, ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ¿Qué la tal? doctora? Pimentel Reilly. Doctora, una consulta. Sí. La clase de ayer, cuando hicimos infecciones en la edad pediátrica en los neonatos, ¿se pueden manifestar mediante movimientos paroxísticos, no epilépticos? Y si es sí, ¿qué tan frecuente es? No, claro, sí también. Puede haber, claro, los niños pueden hacer convulsiones. Sí, sí pueden presentar. Tipos epilépticos, sí, pueden presentar por infecciones. Sí. No, pero en este caso que sean no epilépticos, movimientos paroxísticos no epilépticos. ¿Y Ah, generaría ya. alguna complicación superior? Si presenta, o sea, niños por infección pueden presentar, o sea, no necesariamente epilépticos, ¿no es cierto? Ya. No, claro, sí puede haber, sí puede presentarse. Y no sé realmente por eso es que esos niñitos de todas maneras tienen que pasar también por neurología para ser evaluados si es que realmente la enfermedad es producida porque ustedes saben que pueden dar hasta ahí niñitos que por trastornos parecen problemas epilépticos, paroxísticos, niños por fiebre altísima, ¿no? Pero hay otros niños que no manifiestan esas alteraciones. Pero de todas maneras tienen que ser evaluados por neurología para descartar sí la posibilidad de que sean niños epilépticos. ¿Sí? Ya, gracias, doctora. Sí. Doctora, ¿Alguna otra? Sí, dígame. doctora, disculpe, buenas tardes. No sé si podría repetir en qué casos los niños pueden producir estos tipos de alteraciones ya no epilépticos, es decir, que no en otras enfermedades también se puede dar esos movimientos paroxísticos. Doctora, no he escuchado si le dio la respuesta al compañero Reilly. Ya. No, es que mira, si es que pongamos algunos niños por infección puede afectar el sistema nervioso, estos niños van a presentar problemas o pueden presentar problemas de este tipo, ¿no? Pero si no hay compromiso mayor, el niño no lo va a presentar. Por eso te digo, tenemos que evaluar al niño totalmente, puesto que no solamente lo ve el pediatra en general, sino también lo ve el neurólogo pediatra, el neumólogo pediatra, para profundizar bien las alteraciones que puedan tener o las secuelas que pueda dejar esta enfermedad. ¿Sí? Muchas gracias, doctora.
¿Alguna pregunta, chicos? Hay muchos, como les digo, hay varios tumores que podemos encontrar, como también, por ejemplo, en niños, también pueden haber melanomas en niños pequeños, ¿no? Lesiones en piel, o sea, muchos otros, pero generalmente nos toca estos dos que son en niños muy pequeños, generalmente de 1 a 4 años, los más frecuentes, como es el neuroblastoma y el tumor de Wilms. Pero no, eso no descarta que encontremos un hepatoblastoma, un sarcoma de Ewing, o como les digo, yo he tenido casos de una niñita con melanoma en la cabecita, en la zona de la ceja, ¿no? Bebés que a veces tienen también, pues son casos no muy frecuentes, pero que sí existen. Sí, chicos. A ver. Doctora, disculpe, y en lo que... Sí. Dime. Sí, hijo. Disculpe, y en lo que son los signos paraneoplásicos ocasionados por estos tumores malignos en los pequeños, serían muy distintos a los signos paraneoplásicos en los adultos, ¿o me equivoco? Y si se demuestran, o sea, si se muestran, generalmente, ¿cómo se demuestran? ¿Cuál es el signo más frecuente? El signo más frecuente. No, es que mira, en los niños pequeños, toda tumoración, siempre hay que pensar descartar si es benigna o es maligna, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que, por ejemplo, hay tumores como en los casos de los hidromas quísticos, ¿no? Que son tumoraciones quísticas grandes que ocasionan deformidad, pero no son malignos, son benignos. Pero que sin embargo, lo podemos ver que los niños pueden presentar como son los niños hidrofetales en el cuello, ¿no? Y a veces nosotros los diagnosticamos como linfangiomas quísticos o linfangiomas también que podemos encontrar en otras zonas, en otros órganos, ¿no? Como en el intestino, ¿no? Y por producir trastornos en la función, pero no son neoplasias. Me refiero, no son malignos, ¿no? Ocasionan alteraciones en la función, pero no son malignos. ¿Sí? Pero en el caso del tumor de Wilms y el tumor de Ewing, son malignos. Son malignos. Y yo tenía entendido que los tumores neoplásicos malignos forman signos paraneoplásicos. Son como síntomas, signos que el paciente puede referir, que no necesariamente se asocian a la localización del tumor y que supongo que estos variarían en la edad pediátrica. Claro. Los paraneoplásicos quiere decir que no, por ejemplo, o se simulan, ¿no? La formación de un tumor y todo, pero no son malignos. No son malignos. Muy, muy importante es el estirpe de malignidad, ¿no? Porque si es un estirpe benigno, el cirujano lo estirpa y de alguna forma puede que incluso quede una zona alterada estéticamente, pero no quiere decir que se muera el paciente, ¿no? A eso me refiero. Que no es una neoplasia maligna, no lo va a matar a la persona. Gracias, doctora. ¿Otra pregunta? Doctora, parece que ya no hay más preguntas para poder pasar a la práctica algunos. Ya. ¿Se podría, por favor, descargar